Miércoles de la 11ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo 1 al 6 y luego del versículo 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidad de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunen, no anden cabizbajos como los farsantes, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos considerando ese gran discurso primero que presenta San Mateo de nuestro Señor Jesucristo, el discurso o sermón de la montaña. Y Jesucristo nos deja diferentes normas, directrices para la vida del cristiano y su conducta, las bienaventuranzas, los mandamientos explicados, interpretados y llevados a su perfección por nuestro Señor Jesucristo, el mandato de la oración y del ayuno, el mandato de amar, hacer el bien y rezar. Y ahora nos encontramos con unas indicaciones más de nuestro Señor: la limosna, la oración y el ayuno, como características de la vida del cristiano, más aún como unos mandatos que nos deja nuestro Señor para nuestra piedad. Estas indicaciones, estos actos eran propios de la piedad judía. Tantos ejemplos hay en el Antiguo Testamento como la de Tobías, el libro de Tobías, que narra la actividad del padre de Tobías, Tobit. Hacía precisamente estas obras: limosna, rezaba y también ayunaba. En la vida de nuestro Señor Jesucristo también vemos hecha vida, hecha realidad estas actitudes: limosna, oración, ayuno. Nuestro Señor Jesucristo, con este Evangelio que acaban de escuchar, enseña con qué espíritu han de ejercitarse los actos de piedad personal. Como hemos dicho hace un momento, como lo hacía Tobit, el papá de Tobías. La verdadera piedad debe vivirse con rectitud de intención. Esto es lo que dice nuestro Señor al hacer limosna, al hacer que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, al hacer oración, ¿no? Meterse en uno mismo. Aquí nuestro Señor lo da a entender, meterse en su habitación, ¿no? Al hacer el ayuno, que no dar muestra del ayuno, pues, poniendo la cara triste. Nuestro Señor está enseñando la verdadera piedad, cómo debe vivirse con rectitud de intención.
en intimidad con Dios y huyendo de la ostentación. La limosna, hacerlo con rectitud de intención, no para quedar bien, no para después querer recibir algo a cambio, con rectitud de intención. La oración en la intimidad con Dios, en el trato personal con Dios, y el ayuno, huyendo de la ostentación. Además que estas tres obras que nos indica aquí el Señor para vivir la piedad, también nos ponen en primer lugar en relación con Dios. Si no, ¿qué cosa es la oración? Es hablar con Dios. Nos pone en relación directa con Dios. En relación con los demás, ¿qué cosa es la limosna? Dar algo a los demás, no necesariamente solo algo material, también cosas que no son materiales como la sonrisa, el tiempo, una bonita palabra, una palabra de aliento. Y en todo caso, la limosna nos pone en relación con los demás. Y el ayuno nos enfrenta a nosotros mismos, porque nadie puede ayunar, ninguna otra persona va a poder ayunar por mí. Yo mismo tengo que ayunar. Entonces, si nos pone en relación con la recta intención, con la intimidad en Dios y huyendo de la ostentación, también nos pone en relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. La limosna, la oración y el ayuno. Es la virtud de la religión. Esa virtud de la religión que especialmente el primer mandamiento nos manda a vivir. La virtud de la religión expresada en esos actos de adoración a Dios, en esos actos de sacrificio ofrecido a Dios. Esta piedad supone, por tanto, fe en Dios que nos ve y esperanza de que premiará a los que viven una piedad sincera, a través de la limosna, a través de la oración, a través del ayuno. A través de la limosna, a través de la oración, esa oración personal que el mismo Jesucristo nos da ejemplo. A lo largo de su vida vemos a nuestro Señor muchas veces sumergido en una oración, es decir, en un trato, en una conversación personal, íntima con su Padre Dios, en algunos momentos expresándolos de manera pública, esa forma de tratarse con su Padre Dios, llamándole Abba, Padre, Papá, Papito, de manera cariñosa, de manera íntima. Otras veces retirándose a rezar largas horas o toda la noche en momentos especiales, o días como cuando iba a iniciar su ministerio público, 40 días en el desierto haciendo oración y ayuno precisamente. Oración y ayuno. O lo vemos también en los apóstoles. Recordarán cómo cuando Pedro estaba a punto de ser llamado para que vaya a atender a unos paganos, un centurión, por lo tanto un miembro del ejército romano, que estaba preocupado por su fe, pues cuando le fueron a buscar a San Pedro estaba en oración. Había subido a la azotea de la casa donde estaba alojado para estar solo y conversar con Dios. Estaba en oración. El ayuno que es esa mortificación de los sentidos, tan necesaria en estos tiempos, pero también tan venida menos o tan criticada a veces de manera escandalosa y podríamos decir farisaica de tantas personas o a veces de los medios públicos, ¿no? Un ayuno, una mortificación de los sentidos sin ostentación, evitando el aplauso de los hombres, por tanto, discretamente. Decía un autor espiritual, un santo: el mundo admira solamente el sacrificio con espectáculo,
porque ignora el valor del sacrificio escondido y silencioso. Decíamos hace un ratito, cuánta reacción farisaica hay cuando a veces personajes públicos, personas que dominan las noticias a través de radio, televisión y otros medios como las redes sociales, cuando de repente un personaje, porque es un personaje público, cantante, porque es un deportista de alto nivel, tiene que hacer muchos sacrificios, se alejan de su familia, tienen que someterse a dietas o a comidas muy estrictas, tienen que someterse a evitar todo tipo de actitud, de actos que puedan afectar su físico, y entonces les alaban, están de acuerdo con esa forma de comportarse, de actuar, porque efectivamente está en juego su cuerpo, su físico, su preparación para un partido de fútbol o para desarrollar pues después una diferente presentaciones públicas, si es cantante, si es actor, actriz. No les escandaliza los sacrificios a los que se someten esas personas. Pero cuando de repente se enteran de que una persona por amor a Dios hace un sacrificio físico, corporal, que de repente no es nada comparado con esos otros sacrificios en los que hay de por medio dineros o ostentación, ¿cómo se escandalizan? Y hemos dicho, se escandalizan de manera farisaica. Farisaica. Es lo que dice aquí San José María Escrivá de Balaguer: el mundo admira solamente el sacrificio con espectáculo, porque ignora el valor del sacrificio escondido y silencioso. Por eso, este Evangelio, que es un mandato de Jesucristo para la vida del cristiano, la limosna, la oración y el ayuno, bien entendidos como una vida de piedad que nos lleva a estar muy unidos a Dios y a los demás, como la virtud de la religión que me lleva a rendirle todo mi afecto, mi cariño, mi amor a Dios. Este Evangelio, con ese llamado a la limosna, a la oración y el ayuno, tiene que estar especialmente presente en nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.